¿Alguna vez te has preguntado si aplicar la ley es lo mismo que hacer justicia? Es decir, imaginemos a un juez que sigue el texto legal al pie de la letra, coma por coma. ¿Eso garantiza que la decisión sea justa? ¿O por el contrario, puede la ley, en su rigidez, convertirse en una herramienta de injusticia? Esa es la pregunta del millón. Y es curioso que lo menciones, porque vivimos bajo la ilusión de que la ley es la ley y que con eso basta. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera justicia requiere algo más que leer códigos? Requiere, fundamentalmente, sentido común y humanidad. Hoy vamos a desmontar un mito gigante. La idea de que los derechos humanos son solo un trámite, o peor aún, un escudo para criminales. Exacto. Ese es un estigma muy fuerte. De hecho, mucha gente piensa que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de proteger a quien rompe las reglas, al delincuente, al pandillero. Pero, según lo que vamos a analizar hoy, esa visión está no solo obsoleta, sino que es peligrosa para nosotros mismos, los ciudadanos de a pie. Totalmente. Y para entender esto, tenemos que ir a la base. Hay una idea errónea, muy común incluso en las facultades de Derecho, de que el curso de Derechos Humanos es un curso cajonero, de relleno. Algo así como la costura del derecho. Pero la realidad es brutalmente opuesta. Los derechos humanos son el cimiento, la roca sobre la que se construye todo lo demás. ¿Cómo así? ¿No es el derecho penal o el civil lo que realmente mueve el sistema? Piénsalo de esta manera. Si te gusta el derecho civil y quieres especializarte en familia, ¿qué es la familia? Es un derecho humano. La propiedad privada es un derecho humano. Si te vas al derecho laboral, estás tocando derechos económicos y sociales. Y ni hablemos del penal, que es básicamente la gestión de la libertad y las garantías fundamentales. Todo el sistema jurídico es, en esencia, un sistema de protección de derechos humanos. Si quitas esa base, el edificio se cae. Es fascinante verlo así. Es como si hubiéramos estado mirando el edificio por la ventana del quinto piso sin darnos cuenta de que los cimientos son lo que lo sostiene. Pero volvamos a ese punto picante que mencionaste al principio, la evolución de la percepción. Hace unos 20 años, hablar de esto era casi tabú, ¿no? Sí, ha habido una transformación radical. A principios de los 2000, e incluso hacia 2010, había una resistencia cultural fuerte. Se decía, derechos humanos, eso es para defender al que me asaltó. Pero las nuevas generaciones han empezado a visualizarlo distinto. Han entendido que los derechos humanos son, en realidad, el derecho a tener derechos. Es la garantía de que tú, yo y cualquiera que nos escucha tiene una dignidad que el Estado no puede pisotear. Me gusta esa frase. El derecho a tener derechos. Pero aquí entra un conflicto interesante. Tú mencionas la dignidad, pero la gente ve las noticias y siente que el sistema protege más al victimario que a la víctima. ¿Cómo resolvemos esa tensión? Con una analogía brillante que surge de la práctica, la de los bomberos. Piénsalo. Cuando hay un incendio o un accidente, el bombero pregunta primero si la persona atrapada es un santo o un pecador, si es un diputado, un médico o un pandillero. No, claro que no. El bombero salva la vida, punto. Exacto. La justicia, en su forma más pura, debería operar con esa misma ceguera selectiva. No se trata de liberar al culpable, sino de asegurar que el proceso para condenarlo sea legítimo. Porque si permitimos que al malo se le condene sin juicio, sin defensa, sin notificación, mañana te pueden hacer lo mismo a ti porque a alguien no le caíste bien. Defender el debido proceso del peor es, paradójicamente, la única forma de asegurar la libertad del mejor. Vaya, es como un seguro de vida colectivo. Si se rompen las reglas para uno, se rompen para todos. Ahora, hablemos de la jerarquía. Porque entiendo que en nuestros países la Constitución es la reina, pero hay algo por encima, ¿verdad? Así es. Y este es un punto donde muchos abogados tradicionales se pierden. Nuestras constituciones modernas no son islas. Están conectadas a un sistema internacional. Tenemos pactos, como el Pacto de San José, que tienen preeminencia. Esto significa que un juez local
no solo debe mirar la ley de su país, sino que debe hacer un control de convencionalidad. Debe ver qué ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y eso se aplica realmente? Porque suena muy bonito en papel, pero en la práctica. Se aplica y es contundente. La Corte Interamericana ha emitido sentencias que obligan a los estados a cambiar sus leyes internas. Analizan temas de tutela judicial efectiva, debido proceso, libertad de expresión. Hacen análisis exquisitos, brillantes. Un abogado hoy en día que no conozca la jurisprudencia de la Corte Interamericana es como un cirujano que no sabe usar láser y sigue operando con serrucho. Se quedó en el pasado. Ve que te encanta esa imagen del cirujano con serrucho. Y hablando de herramientas, entremos en el terreno filosófico pero práctico que mencionabas al inicio. La diferencia entre aplicar la ley y aplicar el derecho. Parece un juego de palabras, pero entiendo que es el corazón del problema. Es la diferencia entre un burócrata y un juez verdadero. Mira, aplicar la ley es fácil. Lees el artículo, ves que dice prohibido X y aplicas la sanción. Eso lo puede hacer un software. Eso lo hace un auditor. Letra muerta. Pero la ley, en un caso concreto, puede ser tremendamente injusta. ¿Tienes algún ejemplo en mente? Porque cuesta imaginar que la ley misma sea injusta. Imagina el famoso principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Es un pilar del derecho, ¿verdad? Pero, ¿es justo aplicárselo a una persona que vive en una comunidad aislada, que nunca tuvo acceso a educación, que no habla el idioma oficial y que jamás se enteró de que esa norma existía? Si un juez le aplica la ley a secas, lo condena. Si un juez aplica el derecho, que incluye justicia, equidad y contexto, entiende que no hubo dolo, que no hubo intención. Claro, ahí es donde entra el factor humano. Exactamente. El juez no debe ser solo la boca de la ley. El juez debe buscar la justicia. Y a veces, para llegar a la justicia, tienes que interpretar la norma bajo la luz de los derechos humanos. Es una dicotomía difícil. El juez se enfrenta al dilema. ¿Hago lo que dice el papel o hago lo que es justo? Y la respuesta valiente es: aplica el derecho, no solo la ley. Eso requiere un nivel de criterio y de valentía enorme. Pero bajemos esto a la tierra, al asfalto, a la vida diaria, porque hasta ahora hablamos de cortes y jueces. Pero los derechos humanos también se violan en la fila del supermercado o en el parqueo del edificio, ¿no? Ahí es donde duele, porque es muy fácil exigirle al Estado que respete los derechos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Los derechos humanos tienen un límite muy claro. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Y aquí entra el ejemplo clásico del vecino ruidoso. Ríe. El famoso vecino con la música a todo volumen a las 2 de la mañana. Tal cual. Imagina a alguien escuchando sus rancheras o a Bad Bunny a todo volumen. Él te dirá: es mi casa, es mi equipo de sonido, tengo derecho a la libertad y al disfrute. Y tiene razón, tiene ese derecho. Pero, si ese volumen invade tu intimidad, si no te deja dormir, si despierta a tu bebé, ahí él está violando tus derechos humanos. Es increíble cómo la gente no lo ve así. Te dicen, no seas amargado, yo no soy egoísta, quiero compartir mi música. Ríe. Sí, ese cinismo de compartir la alegría. Pero eso es falta de sentido común y, sobre todo, falta de sentido de humanidad. No se trata de leyes municipales sobre decibeles, se trata de entender que tu libertad no puede aplastar la paz del otro. Lo mismo pasa en el tráfico o en las colas. El clásico listo que se mete en la fila. Exacto. El que llega tarde pero quiere pasar primero. El que usa el carril auxiliar para saltarse el tráfico y luego se mete a la fuerza. ¿Acaso no está violentando el derecho de quienes llevan media hora esperando? Eso es una microviolación de derechos humanos. Si no somos capaces de respetar el tiempo del otro en una fila, ¿cómo esperamos que un político respete el erario público o que un juez respete el debido proceso? Todo nace de la misma raíz, la falta de conciencia sobre el otro. Es un espejo muy duro en el que mirarse, porque entonces la corrupción o la injusticia a gran escala no son monstruos que vinieron de Marte, son la versión amplificada de ese vecino que no baja la música o del conductor que se cuela. Así es.
es un tema de valores. La convivencia social necesita reglas, pero sobre todo necesita empatía. Un abogado, un futuro juez, funciona a través de relaciones humanas. Si no tienes ese sentido de humanidad para entender que detrás del expediente hay una persona, vas a ser un pésimo profesional, aunque te sepas el código de memoria. Me quedo pensando en lo que dijiste sobre el ámbito laboral también. Mencionaste algo sobre los despidos. Eso también es un área crítica, ¿verdad? Crítica y dolorosa. En nuestras instituciones y también en empresas privadas, a veces se destituye a alguien sin escucharlo. Estás despedido, vete. Eso es una violación flagrante al derecho de defensa. Aunque la persona haya cometido un error, tiene derecho a una audiencia, a explicar, a un proceso. La famosa tutela judicial efectiva. Correcto. Si no le notificas, si no le das un intérprete si no habla el idioma, si no le permites defenderse, estás actuando arbitrariamente. Y la arbitrariedad es la enemiga número 1 de los derechos humanos. Hemos visto casos donde se condena a gente que ni siquiera sabía que tenía un juicio en su contra porque nunca les llegó la citación. Eso es kafkiano. Es terrorífico y demuestra que el sistema es frágil si no hay personas conscientes operándolo. Ahora, para ir cerrando este análisis, me gustaría retomar el concepto de concientización. El profesor en la charla hacía mucho énfasis en que el curso no es solo para aprender conceptos, sino para concientizarse. ¿Cuál es la diferencia? Aprender es intelectual. Memorizas el artículo 46. Memorizas qué es el Pacto de San José. Concientizar es visceral. Entiendes que si tú no respetas el derecho ajeno, la sociedad colapsa. Concientizar es entender que el asesino no respeta derechos, el estafador no respeta derechos, y por eso la justicia debe ser diferente a ellos. La justicia no puede vengarse. La justicia debe reparar y corregir respetando la dignidad humana. Si el Estado se comporta igual que el criminal, hemos perdido la batalla. Qué potente eso. Si el Estado se comporta igual que el criminal, hemos perdido. Creo que eso resume la importancia de no ver los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad, sino como la única herramienta real para tener una seguridad sostenible. Sin duda. Y agrego algo más. El sentido común. A veces las soluciones no están en los libros complejos de doctrina alemana, están en el sentido común de no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esos dos pilares, sentido común y humanidad, son los que te harán un gran juez, un gran abogado o simplemente un buen vecino. Y quizás, si empezamos a aplicar eso en los parqueos y en las filas, eventualmente llegue a las Cortes Supremas. Es un efecto dominó. Esperemos que sí. Porque al final, la mejor convivencia y los mejores amigos se hacen en el respeto mutuo. Y como decía el profesor, nunca sabes si el compañero que tienes al lado hoy en el aula o en la oficina, mañana será el presidente o un magistrado. La convivencia universitaria, la convivencia ciudadana, es el laboratorio donde se fabrica el futuro del país. Nos dejas con una tarea grande: revisarnos a nosotros mismos antes de juzgar al sistema. Muchas gracias por este recorrido desde la Corte Interamericana hasta el parqueo de mi edificio. Ha sido revelador. Gracias a ti. Y recuerden, el derecho a tener derechos es de todos, a disfrutarlo, pero también a respetarlo. Nos escuchamos en la próxima para seguir desentrañando lo que hay detrás de las leyes que nos gobiernan. Hasta entonces.